Los Estados Generales en la Francia del antiguo régimen eran asambleas convocadas por el rey de manera excepcional y a la que acudían representantes de los llamados tres estamentos: el clero que conformaba el primer estado, la nobleza que constituía el segundo estado y los representantes de las ciudades que disponían de consistorio, es decir, el tercer estado. Fueron creados en 1302 por Felipe IV de Francia, el Hermoso, después de que el Papa Bonifacio VIII convocase al rey y al clero francés a un sínodo a celebrar en Roma el 1 de noviembre de 1302, para definir de manera definitiva la relación entre el poder temporal y la Iglesia, y también para juzgar al rey bajo la acusación de abusos inauditos contra la Iglesia, por lo que Felipe IV respondió inmediatamente. El rey procedió a su vez a acusar de herejía al Papa ante la reunión de los representantes del clero y de la nobleza, y por primera vez de los representantes de la ciudad de París, y constituyó el nacimiento de los Estados Generales de Francia, además de convocar a un concilio general para juzgar al Papa, así como prohibir al clero francés a asistir al sínodo convocado por Bonifacio VIII. Los últimos Estados Generales fueron convocados por Luis XIII en 1614 y convocados de nuevo por Luis XVI en 1789, habiéndose reunido más de una eh, treintena de veces en 485 años. 487 años. Era una asamblea excepcional y su reunión solía significar la respuesta a una crisis política o financiera que obligaba a conocer la opinión de los representantes de los principales poderes del país para confirmar una decisión real, particularmente en materia fiscal. Estaban compuestos por diputados elegidos con un mandato de sus electores y la orden del día de redactar va con base en los cuadernos de quejas establecidos por los notables provinciales de los tres órdenes o estamentos. Dichos estamentos se reunían por separado y contaban cada uno con un número igual de representantes. El sistema de voto utilizado era estamental. Un voto contaba para cada una de las cámaras, con lo que el clero y la nobleza, tradicionalmente aliados, no dejaban opción al tercer estado que se oyese su voz. En su última reunión, en mayo de 1789, el tercer estado pidió sin éxito el voto por cabeza. Estas disputas fueron reflejadas en la aparición de una gran cantidad de panfletos que recorrieron todas las ciudades y poblaciones de Francia, en los cuales se ponía que manifiesto el descontento popular. El 17 de junio de 1789, el tercer estado y el bajo clero presentes en los Estados Generales se constituyeron en Asamblea Nacional y prometieron no separarse hasta haber redactado una constitución para Francia, dando así comienzo a la Revolución Francesa. En 1789, la monarquía francesa, al borde de la bancarrota y arrinconada por la aristocracia regionalista, pensaba encontrar un medio de salvación convocando a los Estados Generales. El 27 de diciembre de 1788, el Consejo de Estado decidió doblar el número de diputados del tercer estado, elegidos por los varones mayores de 25 años inscritos en las listas de contribuyentes del impuesto por cabeza llamado capitación. El rey convocó los Estados Generales para el 5 de mayo de 1789 en Versalles, una asamblea que no se libró de controversias, dado que los representantes de los estamentos privilegiados se opusieron al nuevo sistema representativo, que doblaba el número de diputados del tercer estado. Formalmente, el enfrentamiento se manifestó en el terreno de los votos. El rey era partidario del voto tradicionalista por órdenes. Sin embargo, los representantes del tercer estado eran partidarios del voto individual. Fue así como los privilegiados rechazaron inmediatamente la nueva propuesta, ya que la diferencia de números se haría notar. El tercer estado, al representar el pueblo llano, era más numeroso que los otros estamentos y así podrían llegar a alcanzar la mayoría en los estados generales. La asamblea estaba compuesta por 1139 diputados, 291 pertenecientes al clero, 270 a la nobleza y 578 al tercer estado.
La apertura de los Estados Generales del 5 de mayo de 1789 marcó el inicio de la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789, el pueblo de Francia tomó la fortaleza de la Bastilla e inició una de las revoluciones más importantes de la historia, no solo por su carácter político, sino por su legado para los derechos a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. Gracias a ello, el 26 de agosto de 1789 se adoptaría en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1789 en Francia la gente pasaba hambre mientras que el rey Luis XVI vivía en la opulencia y en el derroche. El alza de los impuestos, que solo se cobraban a la población más pobre y a la clase media, detonó el malestar del pueblo. En algunos lugares de Francia comenzaban a surgir nuevas ideas y corrientes filosóficas que rechazaban las monarquías autoritarias y proponían la igualdad del hombre. Las tensiones aumentaron el 11 de julio de 1789, cuando Luis XVI despidió a su ministro de Finanzas, Necker, un banquero de Ginebra que era visto como el último vínculo entre el pueblo y el rey. Los parisinos hartos se organizaron por iniciativa del periodista revolucionario Camille Desmoulins y protestaban en los jardines del Palacio Real. La manifestación popular fue dispersa con fuerza, lo cual solo generó más irritación. En los días siguientes, París se convirtió en una ciudad violenta, donde los saqueos y las trifulcas fueron el combustible que llevó a los revolucionarios a levantarse en armas y dirigirse a la Bastilla, haciéndose llamar Ejército de Ciudadanos. La Bastilla o Bastille, edificio con muros de 25 metros de altura, era una construcción medieval que funcionaba como prisión desde el siglo XIV. Se había convertido en una de las prisiones favoritas de los reyes, pero durante los años previos a su asalto y ante la crisis financiera que vivía el país, se encontraba en total decadencia. Aquel 14 de julio únicamente había 7 prisioneros. Sin embargo, ese edificio representaba la tiranía y la opresión de las monarquías absolutas. Tras más de 4 horas de combate, los defensores de las Bastillas se rindieron, con la condición de que les perdonasen la vida, pero su petición fue en vano. La Bastilla había caído y lo que podía haber sido un hecho aislado del movimiento revolucionario acabaría convirtiéndose en el símbolo de la victoria del pueblo contra la tiranía. El gran triunfo que representó la toma de la Bastilla le mostró al pueblo francés que estaba listo para levantarse en armas, por lo que de inmediato comenzó a extenderse la revolución por toda Francia. El lema: libertad, igualdad y fraternidad, hizo eco fácilmente en el descontento de las clases oprimidas. Tan solo 6 semanas después del ataque a la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia redactó y adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789, inspirada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y reflejando el espíritu filosófico.